Buenas tardes. Bueno, la idea de la presentación de hoy es mostrarles un poquito cómo es el tema de una función definida a trozos. Una función definida a trozos es una función del mismo tipo de las que hemos venido viendo con eh, algún comportamiento distinto según el intervalo del dominio que se considere. Como toda función, es válida la definición que hemos venido trabajando, es decir, es una relación en la que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el codominio. Miremos algunos ejemplos de estas funciones. De por sí la forma de presentar la función puede llamarles la atención porque es diferente con una llave, con estos valores de x que están indicados aquí al costado. Miremos un poquitito la forma. Esta es una función por partes que se denomina f de x. Esa función se comporta o es igual a x siempre que x tome valores mayores o iguales que 0. Y se comporta esta misma función f de x como esta función lineal decreciente menos 2x más 1 para todos los valores de x menores que 0. La función por partes, cada una de estas tres funciones que están tomadas como ejemplo tienen dos comportamientos o dos trozos o dos partes diferentes. G de x se comporta como una función constante siempre que x tome valores menores que 0 y como la función lineal 3x menos 1 creciente siempre que x tome valores mayores o iguales que 0. H de x se comporta como la función constante 3 si x toma valores menores que 1 y como la función lineal creciente 1/2 de x siempre que x tome valores mayores que 1. Aquí al costado, en esta simbología que no es más que una forma de indicar intervalos reales, está indicado el dominio de la función por parte. Fíjense, en la primera, en f de x, son todos los valores mayores o iguales que 0 y los menores que 0. En definitiva, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Lo mismo para la segunda función, para g de x. La primera parte toma todos los valores reales menores que 0 y la segunda todos los mayores o iguales que 0, en definitiva todos los reales. En tanto que h de x toma en esta primera parte todos los números reales menores que 1 y en esta todos los mayores que 1. En definitiva, el 1 no está tomado en ninguna parte, razón por la cual el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales excepto el 1. ¿Cómo se representan? Como cualquier otra función. Pueden aparecer expresadas por una expresión algebraica o fórmula, como los que vimos en el ejemplo, mediante una tabla de valores o con una representación gráfica. Veamos la primera función. La primera que les propuse acá en este primer ejemplo, la llevamos ahora a estas tres formas de presentarla, mediante su fórmula, que la acabamos de ver, una tabla de valores que después me va a permitir, llevarla a la representación gráfica de los ejes X e Y. Bueno, miremos. Ustedes deberán tener especial cuidado al graficar esta función, este tipo de funciones, porque como la función es única, la tabla de valores también será única. En esa tabla de valores ustedes elegirán valores del dominio y obtendrán a través de la fórmula de la función los valores del codominio, los valores de y. Miremos lo siguiente. Voy a elegir valores de este intervalo mayores o iguales que 0 y menores que 0. Los mayores o iguales que 0 serán el 0 y el 1. Y los menores que 0 elegí el menos 1 y menos 2. Bien, cuando x vale 0, la f de 0 es igual a 0. ¿Por qué? Y porque como x es un número mayor o igual que 0, en este caso igual a 0, voy a tener que reemplazar en la primera parte de la función. Entonces la función vale lo mismo que el valor de x, 0. Lo mismo para 1. Fíjense que si yo elijo x1, vengo a esta primera parte de la función y la función vale lo mismo que x, vale 1.
En tanto que, si ustedes ahora quieren continuar con la gráfica de la función y en este caso tomar valores menores que 0 como -1 y 2, vamos a tener que venir a reemplazar en esta parte de la función. O sea, -2 por -1 es 2, más 1, 3. -2, -2 por -2 es 4, más 1 es 5. Entonces, así queda conformada la tabla de valores. Y ahora para graficarla no deben más que llevar esta representación a los ejes cartesianos. Cuando x vale 0, la función vale 0, ese es el punto. Cuando x vale 1, la función vale 1. Cuando x vale -1, acá, la función vale 3. Cuando x vale -2, la función vale 5, este no lo grafiqué. Y después unir esas partes, ¿no? La gráfica debe decir lo mismo que la tabla y lo mismo que la fórmula. ¿Qué significa esto? Y que cada vez que x tome un valor mayor o igual que 0, la función va a tomar el mismo valor que x. Es decir, es esta parte de la representación, una función lineal creciente. Y cada vez que x tome valores menores que 0, la función se va a comportar como una función lineal decreciente menos 2x más 1. Hay que tener especial atención acá en 0. En 0 hay que hacer donde pertenezca al valor x igual a 0, es decir, en esta primera parte, acá el puntito tiene que estar relleno y acá vacío. ¿Sí? No se aprecian bien en el gráfico, pero ustedes deberán tener especial atención en ese tipo de representación, en esa parte, perdón, de la representación. Bueno, miremos esta otra, g de x. Déjenme ver si me faltó la primera, explicarles. Son dos gráficas. En este otro ejemplo, que es la fórmula de g de x se comporta como igual a 3 si x toma valores menores que 1, es decir, menores que 1 sería, en este caso yo tomé el 0, el -1 y el -2 en la gráfica. Entonces, en ese caso, ustedes verán que siempre la función toma el valor 3, porque lo dice la fórmula, g de x es igual a 3, si vale 3, si x toma un valor menor que 1. Entonces, 0 es menor que 1, pertenece a este intervalo. Todos los menores que 1, la función se comporta de esta manera, como una función constante. Y para los mayores que 1, vale, cuando x vale 1, la función vale 0. Acá, ¿no? Porque si lo reemplazamos acá al 1, me queda -1 más 1, 0. Si tomaran otro valor, que en este caso no está hecho en la tabla, pero ustedes lo pueden agregar, es más, los invito a que elijan otro valor mayor que 1, mayor o igual que 1, y vean que, por ejemplo, si elijo el valor 4, sería -4 más 1, 3. La función toma, perdón, -3. La función toma el valor -3. Entonces, una función lineal decreciente. Y en 1, que es donde está la división de comportamientos o de partes o de trozo de la función tiene que tener el puntito relleno en esta parte, ¿no? En la segunda parte. Es decir, acá cuando la función vale 0, acá va relleno y acá va vacío. Les dejo como actividad que ustedes hagan la gráfica de estas tres funciones para que puedan obtener la representación gráfica. Los comportamientos son de todas funciones lineales, así que no van a tener ningún inconveniente para poder realizarlo.